Bienvenidos. En este vídeo os voy a hablar de los sistemas de coordenadas en tres dimensiones, que son tres. El sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas, que es esencialmente idéntico al de dos dimensiones. El sistema de coordenadas cilíndricas, que es muy parecido al de polares en dos dimensiones, pero hay que añadirle una tercera coordenada para tener en cuenta esa tercera dimensión. Y el de coordenadas esféricas, que al principio os parecerá un poco raro, pero luego os daréis cuenta que en el fondo es el más natural y más parecido al que utilizamos en la vida cotidiana. Así que vamos a ello. Empecemos con las coordenadas rectangulares. Como veréis, son súper parecidas a lo que pasaba en dos dimensiones. Primero voy a dibujar un sistema de ejes coordenados rectangulares x, y z que están en esta dirección, ¿de acuerdo? De manera que siempre utilizando la regla de la mano derecha, que si no la conocéis veremos en otro vídeo, x sobre y te sale z, y sobre z te sale x, z sobre x te sale y. ¿De acuerdo? Y supongamos que tenemos un punto en alguna parte de este espacio que ahora sí que es tridimensional, que está por aquí, el punto P. Y queremos describir sus coordenadas. Como es un sistema tridimensional necesitamos tres números. Uno irá aquí, otro irá aquí, otro irá aquí. Lo que vamos a hacer es decirle a la persona que está en este origen de coordenadas cuánto tiene que caminar en la dirección X, cuánto en la dirección y cuánto en la dirección Z para llegar a donde está el punto P. Y para eso lo que hacemos es proyectar la posición del punto P a lo largo de los tres ejes. El eje Z, el plano XY y en el plano XY los ejes X e Y. De manera que tenemos que la persona tiene que caminar una distancia r sub x en esta dirección, luego tiene que caminar una distancia r sub y en esta dirección, lo que quedaría en este punto, y luego tiene que ir hacia arriba una distancia r sub z a lo largo del eje z. De la misma manera que hacíamos con el sistema en dos dimensiones, podemos escribir un vector, el vector de posición de ese punto P, voy a poner aquí las coordenadas, Rx, Ri y Rz, y el vector de posición sería este de aquí, que conecta el origen de coordenadas con el punto P. Ese vector de posición se escribe como Rx por u sub x más Ri por u sub y más Rz por u sub z, donde los tres vectores unitarios están orientados a lo largo de cada uno de los tres ejes coordenados, u sub x, u sub y u sub z. Y estos son vectores que tienen módulo 1, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora las coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas son muy parecidas a las que se utilizan polares en el plano, con la salvedad de que además tiene una coordenada extra para indicar la dirección z. Vamos a verlo ahora mismo. Dibujamos nuestro sistema de coordenadas x, y z, y en este sistema de coordenadas vamos a ver cómo describimos la posición de un punto P. Lo que hacemos es proyectamos la posición del punto P sobre el plano XY, que sería este punto de aquí, que tendría estas coordenadas x e y. Y lo que hacemos en el sistema de coordenadas cilíndricas es que trazamos un vector que une el origen de coordenadas con el punto, y ese vector tiene una longitud ρ. Esa es una de nuestras coordenadas. La otra coordenada es este ángulo que forma dicho vector con respecto al eje X. Ese ángulo lo llamamos φ. Y por último, indicamos la altura o la posición a lo largo del eje Z en la que está el punto P con una coordenada Z. De manera que el punto P queda definido por tres números. La longitud de este vector ρ, la orientación de ese vector ρ con respecto al eje X, que le llamamos φ, y la coordenada Z. Ρ puede tomar cualquier valor entre 0, incluido 0, y puede ser tan grande como queramos. Φ va de 0 a 2π, es decir, cualquier valor que dé toda la vuelta alrededor del eje Z. Y Z puede ir, obviamente, de menos infinito hasta más infinito. Si ahora nosotros queremos convertir entre las coordenadas cilíndricas y las coordenadas rectangulares o cartesianas, podemos ver que la relación es la siguiente. Z, obviamente, es igual a Z, eso no cambia. X, si nos fijamos en este diagrama de aquí, donde tenemos este triángulo rectángulo que hay aquí, X es ρ por el coseno de φ, e Y es ρ por el seno de φ.
Y de este sistema se puede sacar la relación de z, rho y phi en función de x, y z. Si queremos ahora ver cuál es el vector, cómo escribir en estas coordenadas el vector de posición del punto P, R, veremos que tiene esta pinta. Rho por un vector unitario en la dirección de rho, más z por un vector unitario en la dirección de z. Como el vector de posición sale radialmente desde el origen, no tiene componente en la dirección de phi. Y los tres vectores unitarios estarían orientados de la siguiente manera. Rho radialmente hacia afuera, u sub rho, perdón. U sub z apunta siempre hacia arriba, a lo largo de la dirección z. Y u sub phi apunta a lo largo de la tangente a un círculo que diera así la vuelta a una circunferencia que diera la vuelta al eje z. Atención, u sub z siempre apunta en la misma dirección, siempre es el mismo, pero u sub rho y u sub phi son diferentes para cada punto que estemos considerando. U sub rho siempre apunta radialmente hacia afuera desde el origen de coordenadas perpendicular al eje z, y u sub phi siempre es tangencial a una circunferencia que esté en el plano XY y esté centrada en el eje z. Por último, vamos a hablar del sistema de coordenadas esféricas. Es un poco el más complicado de los tres, pero al mismo tiempo es bastante natural, porque en lo que se basa es en que le decimos a la persona que está aquí en el origen de coordenadas en qué dirección del espacio tiene que mirar y a qué distancia se encuentra el punto P. Vamos allá. El punto P, en coordenadas rectangulares, tendría la coordenada Y, la coordenada X y esta coordenada Z. Ahora, en coordenadas esféricas, lo que hacemos es lo siguiente. Trazamos el vector que une el origen de coordenadas con el punto P. Y ahora este punto, ese vector, lo definimos utilizando tres números. Uno de ellos es la propia longitud de este vector, el número R. El siguiente número es este ángulo, el ángulo que forma el vector con respecto al eje Z. Y ese ángulo lo llamamos θ. Y por último, trazamos la proyección del vector R sobre el plano XY, es decir, la sombra que daría el vector R si iluminamos con una linterna desde arriba, que sería esta línea de aquí, y una vez que tenemos esa proyección miramos cuánto vale este ángulo, y ese ángulo es phi. Tres números para darnos la posición de un punto en tres dimensiones. R puede tener cualquier valor entre 0 y un valor muy grande, arbitrariamente grande, no hay ningún límite superior. Θ lo definimos de manera que empezamos a contar desde el eje Z, es decir, empieza en 0 y puede tomar el valor de 0, y le dejamos variar hasta que llegue al eje Z por el otro lado, es decir, hasta que marca pi. Y phi hacemos como con el caso de coordenadas cilíndricas. Está definido entre 0 y 2pi, se le permite dar toda la vuelta completa alrededor del eje Z en el plano XY. Fijaos en que este ángulo sí está definido para la vuelta completa, pero este ángulo solamente está definido para la primera media vuelta, digamos, desde aquí hasta aquí abajo. Eso es porque si dejáramos que esto llegara hasta 2pi, tendríamos una duplicidad de nombres para un mismo punto. ¿De acuerdo? ¿Cómo convertimos entre coordenadas cartesianas y coordenadas esféricas? Bueno, vamos a dibujar aquí, vamos a escribir x, y z. La coordenada x saldría de considerar ese triángulo rectángulo donde el ángulo recto es este de aquí, y tendríamos la hipotenusa multiplicada por el coseno de phi sería x. Entonces el coseno de phi va a aparecer por ahí y nos hace falta saber cuánto vale la hipotenusa del triángulo, que es esto de aquí. Esta hipotenusa de este triángulo es a su vez el cateto de este triángulo de aquí, que tiene como hipotenusa r, y r multiplicado por el seno de θ nos da este cateto de aquí. Seno de θ. Para saber cuánto es o cuál es la coordenada y en función de las coordenadas esféricas hacemos lo mismo. Tenemos la hipotenusa, que sabemos que es r por el seno de θ de este triángulo de aquí, multiplicado por el seno de phi para que nos dé este lado de aquí, que es la coordenada y. Seno de phi. Y por último, la coordenada z sale de tomar, la coordenada z es este cateto de aquí. Esto es un triángulo rectángulo donde el ángulo recto es este de aquí, así que la coordenada z es r por el coseno de θ.
Si quisiéramos escribir el vector de posición R en función de las coordenadas esféricas, veríamos, como ha pasado en otras ocasiones, que R es R por U sub R, donde U sub R es un vector unitario que dibujaré ahora que va en la dirección del vector R. Como veis, el vector de posición no tiene componentes ni en la dirección phi ni en la dirección θ. Los vectores unitarios, en este caso, en este tipo de coordenadas, serían el vector unitario U sub R, que va en la dirección radial a partir del origen, el vector U sub phi, que va tangente a esta circunferencia que es paralela al plano XY y está centrada en el eje Z, y el vector, aquí arriba, y el vector U sub θ, que es tangencial a una circunferencia que estuviera en este plano, de manera que estuviera contenida en sí en el círculo el vector R, ¿de acuerdo? Entonces el vector U sub θ es un vector que variaría en esta dirección, el vector U sub phi va variando a lo largo de un círculo en esta dirección, y el vector U sub R siempre apunta de manera radial hacia afuera.